Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Les damos la más cordial bienvenida a este debate titulado ¿Es válido usar la violencia en las protestas para generar más popularidad? Mi nombre es Manuel y me encuentro con mi compañera Fernanda. El día de hoy juntos moderaremos esta discusión en la que contamos con dos partes que defenderán posturas opuestas sobre este tema. Representando la postura a favor, tenemos a mi persona, Fernanda Guerrero, estudiante de médico cirujano. Como expositor principal, encargada de las réplicas. Por otro lado, en la postura en contra, contamos con Manuel Alejandro Reyes Muñoz, estudiante de la licenciatura en médico cirujano, como expositor principal, al igual que encargado de las réplicas. Es muy importante delimitar a qué nos referimos con violencia porque abarcar un amplio aspecto de acciones, desde violencia física, económica hasta psicológica, por mencionar unos ejemplos. En este caso, se habla de la disrupción a la paz civil, dando como ejemplo la agresión a autoridades, bloqueos de tránsito y vandalismo, a propiedad gubernamental o privada. Espero que sea un debate enriquecedor y constructivo. Veamos, vamos a comenzar. Ok, a continuación vamos a explicar la dinámica del debate. Cada parte tendrá un tiempo de 1 minuto para exponer su postura inicial, es decir, 2 minutos. Seguirán 3 minutos para el desarrollo, donde cada parte podrá refutar los puntos del contrario. Posteriormente, en la etapa de discusión, cada integrante formulará una o dos preguntas a sus contrarios, quienes tendrán que responder obligatoriamente. Esto tomará 3 minutos. Por último, dedicaremos 2 minutos a sintetizar las conclusiones y realizar un cierre al debate. Es pertinente que recordemos la necesidad de respetar los tiempos asignados y mantener el respeto mutuo sobre las posturas expuestas. Bueno, mi postura. El uso de la violencia en las protestas, aunque capta la atención mediática rápidamente, es contraproducente. A largo plazo, pues se tiende a cuestionar la legitimidad del movimiento. Pero también la violencia ocasiona una cadena de agresión que puede resultar en la incrementación del riesgo de victimización de los propios manifestantes y de los transeúntes inocentes, esto ocasionando un endurecimiento de las políticas de seguridad y a un aumento de la represión estatal, lo que incluye arrestos masivos, heridas graves y, en un caso extremo, la pérdida de vidas. Por otra parte, el uso de la violencia en las protestas conlleva múltiples desafíos e inconvenientes que pueden ser contraproducentes para el movimiento a largo plazo, tales como pérdida significativa de apoyo público y credibilidad, desviación de la atención de los medios y del público sobre el mensaje central, y existe la posibilidad de una afectación general del bienestar no solo de los manifestantes, sino de las personas cercanas al suceso. Ok, ahora voy a dar yo mi postura. La violencia en las protestas puede ser un recurso estratégico en contextos de extrema injusticia o represión. Cuando los canales pacíficos no generan cambios tangibles, pues bueno, la historia nos ofrece ejemplos como las luchas anticoloniales o movimientos por los derechos civiles, donde ciertos actos de confrontación atrajeron la atención mediática e impulsaron cambios sociales. Sobre todo hoy en día que es tan prominente el uso de redes sociales y el seguimiento de medios de dichos eventos. Se puede lograr una cobertura nacional e internacional de eventos que tal vez antes estaban confinados a un limitado número de personas directamente involucradas en el tema de la protesta. Aunque definitivamente no es deseable, en ocasiones se convierte en una herramienta necesaria para visibilizar el sufrimiento por el que pasan algunas personas y forzar negociaciones con la autoridad pertinente. Bueno, ahora vamos a empezar con la etapa de preguntas. Y mi primera pregunta es, ¿cuáles serían los beneficios que conlleva la cobertura mediática de actos violentos en protestas que permita visualizar el impacto? Bueno, la cobertura mediática de estos actos violentos en protestas puede tener varios beneficios, como visibilizar injusticias sociales a nivel local, movilizar apoyo internacional y generar presión para el cambio climático. Al exponer actos de violencia por parte de los inconformes, pues los medios amplifican sus demandas, lo que puede generar un debate público más amplio sobre las causas profundas del conflicto y movilizar solidaridad transnacional, como ocurrió en las protestas Black Lives Matter o en Colombia en 2021. Además, la documentación de la represión puede incrementar la presión sobre los gobiernos responsables, como es el caso de las protestas en Rumania contra la corrupción. Asimismo, los medios actúan como vigilantes de las autoridades, contribuyendo a la rendición de cuentas, tal como se vio en las protestas de Hong Kong. También existe evidencia de distintos artículos científicos de revistas de psicología que pues hablan sobre la atracción de las audiencias hacia la violencia. La Universidad de Pensilvania nos informa que la desensibilización a la violencia en los medios es un gran factor para que nos llame la atención actos violentos como protestas, porque nuestros cerebros buscan violencia cada vez mayor. Sin embargo, el impacto positivo de esta cobertura depende de cómo se enmarque la violencia, ya que un enfoque responsable puede ser una herramienta crucial para generar cambios sociales y políticos. Y mi segunda y última pregunta es, ¿de qué manera el uso de la violencia en protestas ha logrado captar la atención mediática y generar cambios significativos en la historia?
Bueno, el uso de la violencia en protestas ha logrado captar la atención mediática y generar cambios significativos en la historia, especialmente cuando las personas no son escuchadas a través de métodos pacíficos. Un ejemplo emblemático es la protesta de los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 60, donde la violencia policial contra manifestantes afroamericanos fue ampliamente cubierta por medios. Las imágenes de brutalidad, como las que ocurrieron en el puente Edmund Pettus durante la marcha de Selma, lograron movilizar una respuesta nacional e internacional, presionando al gobierno para aprobar la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derecho al Voto en 1965. De manera similar, en las protestas de Tiananmen en 1989, aunque la violencia fue principalmente ejercida por el gobierno chino, la resistencia de los manifestantes, representada por la icónica imagen del hombre y el tanque, atrajo una atención mediática global que expuso la brutal represión y amplificó las demandas de mayor democracia en China. Más recientemente, las protestas de los chalecos amarillos en Francia del 2018 a 2019 también emplearon tácticas violentas, como enfrentamientos con la policía, destrucción de propiedades, lo que llevó a una cobertura mediática constante y generó un gran debate sobre la desigualdad social y económica. Y bueno, ahora te voy a plantear mis preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias que afrontan los negocios locales y la economía en las áreas afectadas por protestas violentas? Bueno, las protestas violentas tienen consecuencias significativas para estos negocios y también para la economía en estas áreas. Durante los disturbios, los daños físicos a propiedades comerciales incluyen vidrios rotos, incendios y vandalismo, lo que lleva a costos directos de reparación y reemplazo, además de pérdidas por interrupción de operaciones. Por ejemplo, en Ferguson, Missouri, en 2014, se estimaron daños a negocios locales de varios millones de dólares. Además, las áreas propensas a disturbios suelen experimentar una caída en el turismo y la inversión extranjera, afectando la percepción de seguridad y estabilidad. En 2019, durante las protestas en Hong Kong, la llegada de turistas cayó un 40%, comparado con el año anterior. A largo plazo, los efectos pueden ser aún más perjudiciales, con negocios que enfrentan costos elevados de seguro y seguridad, posiblemente optando por cerrar o mudarse, lo que reduce el empleo y afecta el crecimiento económico. Documentales como The Economics of Riots y Ferguson, A Report from Occupied Territory ofrecen una visión detallada de las consecuencias económicas y sociales de los disturbios en Ferguson. Subrayan los desafíos que enfrentan las comunidades para recuperarse de periodos de inestabilidad social, obteniendo una idea más clara de la devastación económica y el largo camino hacia la recuperación tras las protestas violentas. Ok, y bueno, mi segunda y última pregunta, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo para los jóvenes y otros participantes vulnerables que se involucran en actos de violencia durante las manifestaciones? Bueno, la participación en actos de violencia durante manifestaciones puede tener serias consecuencias a largo plazo para los jóvenes y otros participantes vulnerables. Estudios como uno publicado en el Journal of Adolescent Health en 2018 indican que alrededor del 30% de los adolescentes expuestos a la violencia en protestas muestran signos de TEPT, trastorno de estrés postraumático. De igual manera, hay diversos casos de movimientos donde existe una afectación al futuro de los jóvenes. Como lo fue en el caso del 2020, en Estados Unidos, revelan que más de 10.000 arrestos fueron relacionados con disturbios, donde las oportunidades de estos jóvenes en términos de educación y empleo se vieron afectadas. Según también un informe de la ASLU, creo que es importante agregar que está estigmatizado el conflicto social, ya que puede deteriorar el desarrollo social y emocional. Debido a la exposición temprana a la violencia, aumenta la probabilidad de comportamientos violentos en un 40%. En la adultez, según una investigación sobre violencia juvenil en el 2019, en general, la involucración de cualquier persona hacia la violencia tiene afectaciones en su vida. Son notorias, pero el nivel aumenta en los jóvenes debido a su desarrollo. Todo esto puede tener consecuencias desde mínimos hasta la muerte, o inclusive que la manera de actuar y pensar de las personas se pueda ver afectando, normalizando la violencia o asociándola con la única manera de cambio. Bueno, y finalmente, bueno, me gustaría hacer una conclusión sobre nuestro debate. Y bueno, por mi parte, pues puedo manifestar que ha habido una discusión muy provechosa y nutritiva en torno a un tema de que cobra gran relevancia actualmente. A pesar de usar varios ejemplos históricamente relevantes, también existen muchos ejemplos en México en los que se ha utilizado la violencia como una herramienta de ampliación de discusión. Sin embargo, es importante siempre tener en cuenta que la violencia debe ser la última respuesta a una injusticia, ya que se puede generar un daño directo o indirecto a otras personas, afectando la dignidad de los demás. Por otro lado, es muy importante escuchar a las personas cuando están sufriendo de una injusticia y alzar la voz si nuestra persona lo está experimentando. Son muy valorados los puntos que realiza mi compañera e invita a que nosotros y quien nos observa realicemos una reflexión de lo que está pasando cuando veamos una protesta en las noticias. Podemos preguntarnos si las personas están ejerciendo violencia
por un libertinaje descontrolado, o si es el último recurso de una gran cadena de eventos desesperanzadores. Sin más por mi parte, pues agradezco atentamente los que escuchan este debate y espero genere más discusión esto en el futuro. Bueno, también, por mi parte, al concluir este debate, me gustaría pues enfatizar que el uso de la violencia en protestas sea el último recurso, ya que puede ser una herramienta necesaria para impulsar cambios en algunos contextos y países. Sin embargo, es fundamental que como sociedad estemos bien informados sobre tanto los aspectos negativos como los positivos del uso de la violencia. Los daños, las consecuencias legales y sociales, los efectos psicológicos son realidades que no podemos ignorar. Por otro lado, es innegable que en ciertas situaciones extremas la violencia ha servido como catalizador para el cambio político y social. Bueno, también la educación y la información equilibrada creo que son clave para comprender las causas y consecuencias de las acciones violentas en las protestas. También como miembros activos de nuestra sociedad debemos buscar siempre alternativas pacíficas y fomentar el diálogo y la participación democrática antes de considerar la violencia como opción. Invito a todos a reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva en la promoción de cambios sociales a través de medios no violentos y a involucrarnos más activamente para garantizar que nuestras voces sean escuchadas de manera constructiva. Este debate ha sido una oportunidad valiosa para explorar estos temas y espero que todos llevemos con nosotros estas reflexiones para aplicarlas en nuestro entorno, contribuyendo a un futuro más justo y pacífico. Gracias por estar en esta enriquecedora discusión y por el compromiso mostrado hacia un análisis profundo y respetuoso de un tema tan relevante.